Muy atentos porque el precio de Bitcoin podría iniciar el movimiento bajista en breve. En vídeos anteriores estuvimos estableciendo esta estructura operativa que veis en pantalla, con soporte en la zona de los 59.586 y con la resistencia sobre la zona de los 62.733. Vamos a bajar un poquito de time frame para ver mejor qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas, ya que si habéis visto vídeos anteriores recordaréis cómo sobre esta zona operativa estuvimos observando cierta presión vendedora y eso hizo que el precio de Bitcoin perdiese ese momentum alcista a pesar de que tuviese otro tirón más, en el momento en el que alcanzó esta resistencia que es la zona media de la estructura de mayor fractalidad. También comentábamos cómo teníamos aquí otra dinámica bajista que aunque el precio finalmente la rompió, no estaba demostrando demasiada fortaleza después de romperla y por lo tanto aunque viésemos cierta presión compradora sobre esta zona de los 59.800, el precio estaba siendo incapaz de romper siquiera la zona media de esta estructura operativa. Como veis, veíamos rechazos en bastantes ocasiones, podríamos verlo incluso hasta en 6 ocasiones prácticamente, hasta que en estas últimas horas veíamos como el precio intentaba otra vez romper, pero en este caso incluso intentando ya consolidar por encima del soporte, aunque finalmente perdía, como veis, la dinámica alcista. Una dinámica alcista que nos había acompañado en este intento de ruptura de la resistencia y finalmente veíamos como el precio perdía la dinámica e iniciaba el movimiento bajista. Esto lo estuvimos comentando en el directo de hoy además de la comunidad privada. En las últimas horas comentábamos tras este movimiento bajista que iba a ser importante ver la reacción del precio sobre esta zona, ya que teníamos un nodo y el ver cierta aceptación podría salvar al precio gracias a la presión compradora que observábamos aquí, pero como veis el precio terminó rechazando este nodo e inició el movimiento bajista hasta esta zona de los 59.580. donde el precio finalmente estamos viendo que termina rompiendo el soporte, aunque como veis todavía no ha continuado con ese desequilibrio, ya que rápidamente ha buscado aquí una zona de soporte en los 58.480 y ahora mismo a nivel operativo lo que tendríamos que esperar es ver si el precio vuelve a visitar esta zona de los 59.570 y ver la reacción del precio sobre estos niveles. Si termina consolidando, nuestro objetivo para el desequilibrio bajista principalmente sería intentar visitar esta zona operativa de aquí. Empezaríamos por analizar la acción del precio sobre el VWAP mensual, que actualmente está en torno a los 57.885, tenemos también esta otra zona en los 57.165 y tenemos aquí una confluencia con el VWAP semanal, aunque se acabará desplazando, pero igualmente tenemos aquí la zona del soporte de los 56.370. Cualquiera de estos niveles nos serviría como objetivo, pero ojo con esto, porque si alcanza esta zona y termina reingresando, cuidado porque el contexto podría cambiar y esto podría ser el evento de sacudida. De momento estábamos favoreciendo potenciales setups bajistas, sobre todo por las muestras de debilidad durante el desarrollo de la estructura, y si finalmente iniciase ese desequilibrio bajista confirmaríamos la distribución con fallo estructural, donde la única operativa que nos daría sería en el test de consolidación. Pero si tenemos ese reingreso, entonces habrá que esperar a ver si llegamos a tener la consolidación del reingreso para entonces poder valorar setups alcistas, donde el principal objetivo sería intentar por lo menos visitar la resistencia de los 62.740 aproximadamente. Esto en timeframes superiores de momento no nos supone un problema, aunque iniciase el movimiento bajista. Sí que es cierto que el ver una distribución sobre estos niveles y más de estas características no sería la mejor señal de fortaleza después de un reingreso, pero podría intentar buscar la consolidación del reingreso para luego volver a atacar, así que en ese contexto todavía podríamos tener alguna oportunidad alcista más, pero tendría que mantenerse por encima del soporte por lo menos. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que suelo utilizar en los análisis. Y vemos en este caso cómo había muchísima liquidez en zona de long sobre esta zona operativa, se lo han llevado todo prácticamente durante este movimiento bajista, así que esto aumenta la probabilidad de que pudiese ser simplemente un evento de sacudida
para buscar todas estas liquidaciones, pero esperaremos a ese reingreso para poder valorar compras antes de nada. No nos sirve simplemente con que haya buscado esta liquidez. Antes de iniciar el desequilibrio bajista, como veis, también limpió un poquito esta zona de shorts. De hecho, los bots de alta frecuencia han acompañado durante este movimiento bajista. Respecto a la liquidez de 100x, no veo ninguna zona destacable. El único nivel donde había liquidez era en esta zona y ya se lo han llevado. Respecto a la liquidez de 50x, veíamos cómo en este primer movimiento alcista se llevaban toda esta liquidez de shorts y luego durante este movimiento bajista se llevaban toda esta otra zona que también estaba bastante cargada, dejando ahora mismo poca liquidez en el gráfico. Respecto a la liquidez de 25x, teníamos toda esta otra zona y se lo han llevado prácticamente todo lo que había también. Grandes liquidaciones, como veis, en estas últimas horas, y 10x de momento pues nos queda un poquito lejos del precio, así que no veríamos liquidez hasta a partir de los 56.540 aproximadamente. En Bookmap anteriormente destacábamos cómo retiraron estas órdenes de venta. Apareció aquí un poquito de volumen de venta sobre los 61.350 que fue absorbido durante este movimiento alcista, y durante este movimiento bajista no hemos visto ninguna zona de compras que intente defender al precio. En The Kingfisher estamos viendo más liquidez en zona de shorts, en torno a los 61.640 y sobre todo en esta zona de los 65.345. En los CVDs de momento todavía seguimos viendo poca actividad, lo único destacable algunas ventas desde Binance. Los mapas de corto plazo estamos viendo liquidez desde los 60.240 hasta los 60.770 y en los mapas de High Leverage sobre todo vemos liquidez en estos 60.200.